Shalom, shalom. Soy Roger Top Castellanos y te invito a que te inscribas al curso Fundamentos para comprender la Kabbalah. Aquí te dejo nuestra primera clase para que veas toda la transformación que puede pasar en tu vida. No dejes pasar esta oportunidad, porque si no es ahora, ¿cuándo? Nuestra primera clase de este curso de Fundamentos para comprender la Kabbalah. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Roger Top Castellanos y siempre que se abre un curso de Fundamentos para comprender la Kabbalah o un curso de inicios de la Kabbalah, es una oportunidad que le estamos dando a nuestra alma de poder conectar con esta sabiduría. Y dicen los sabios, cada vez que se abre un nuevo curso de Kabbalah, los mundos resuenan porque se está revelando y se revelará una luz muy especial a través de cada uno de nosotros. Así que bienvenidas y bienvenidos a este su curso de Fundamentos para comprender la Kabbalah. Y pues bueno, la idea principal, lo que me mueve a dar este curso, que procuro darlo de vez en cuando, pues es precisamente, por un lado, despertar el alma de cada uno de nosotros, escuchar su llamado, pero algo muy importante también, que es lo que a mí me mueve más en el fondo, es poder dar un marco, un panorama, unas bases para podernos introducir a esta sabiduría que es tan profunda y que muchas veces a lo mejor hemos tomado de por acá, muchas cosas, pero no tenemos a lo mejor los elementos básicos, fundamentales para entender a qué estamos aquí, por qué estamos recibiendo esta enseñanza y cuáles son sus fundamentos para comprender la Kabbalah, que en el fondo, cuando yo hablo de comprender la Kabbalah nos va a llevar a un estado de conciencia cuyo objetivo principal de la Kabbalah es que en la medida que nosotros podemos comprenderla más, vamos a poder acceder más a la luz, a la sabiduría de ella. Si solo desarrollando nuestra conciencia podemos recibir más. Así que en este curso y en esta primera clase, la idea es ir tomando estos fundamentos que nos permitan estar más preparados para poder comprender en qué marco se mueve la Kabbalah y que cuando veamos un libro, una clase, tengamos una mayor conciencia y con ello poder pues, estar conectados más con qué es lo que estamos haciendo aquí, ya que pues muchas veces pues podemos estar por muchas razones, pero hasta que no encontramos las razones principales, estaremos más aptos para recibir la luz que hay encerrada en la enseñanza de la Kabbalah. Así que pues sean muy bienvenidos y como decía la canción, esta canción que acabo de poner es una canción que para mí representa algo muy importante y simboliza precisamente lo que estamos haciendo en este momento, que es que estamos coincidiendo. La coincidencia es cuando se dan dos aspectos que están en este momento uniéndose. La coincidencia que estamos teniendo no es casual, ¿sí? Como dice la canción, entre tantos mundos, tanto espacio y coincidir es algo que no es casual. Así que el mensaje es que la vida es así todos los días estamos coincidiendo, pero si no estamos conscientes de ello, podemos dejar pasar oportunidades maravillosas de aplicar, de hacer nuestro trabajo con los demás. Entonces, una de las conciencias más importantes es siempre estar despiertos. Cada persona con la que tenemos la oportunidad de interactuar todos los días
es una oportunidad que se nos está dando de hacer las cosas de una manera diferente y ese es uno de los mensajes muy importantes. Siempre debemos estar despiertos. El hecho de que estamos aquí reunidos todos nosotros no es casual y entonces siempre debemos de preguntarnos qué es lo mejor que yo puedo hacer en este momento en el que estoy coincidiendo con alguien. Siempre, porque a veces vivimos con las relaciones, pero no tenemos claro que es una oportunidad siempre de hacer lo mejor, de dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Y pues bueno, eso es parte de ese mensaje, de esta canción tan bonita que me gusta, y pues no es casual que entre tantos mundos, tanto espacio y coincidir, seguramente es por algo y para algo. Y así debemos aprender a vivir en el mundo de la espiritualidad. Cada momento es una oportunidad. Siempre debo estarme preguntando si estoy dando lo mejor de mí en ese instante. Si en este instante es el único que tenemos, ¿de acuerdo? Así que pues bienvenidos nuevamente, me da muchísimo gusto saludarlos y pues vamos a ir entrando de lleno a esta primera clase de fundamentos para comprender la Kabbalah. Así que lo primero que me gusta cuando iniciamos una clase de Kabbalah, ahorita vamos a hacer una práctica que se llama la elevación del árbol, pero siempre me gusta hacer una especie como de advertencias para que importantes en el estudio, ¿no? En primer lugar, en la espiritualidad no hay coerción, es una regla. ¿Y qué significa que en la espiritualidad no hay coerción? Muchas veces a nosotros nos puede entusiasmar lo que estamos aprendiendo y entonces quisiéramos a lo mejor que otras personas lo hicieran, pero la verdad es que a nadie se le puede obligar a forzar a desarrollar su espiritualidad si no es que le nace de su alma, ¿sí? Porque muchas veces nos animamos tanto con lo que estamos aprendiendo, quisiéramos que a lo mejor nuestros hijos, nuestra pareja aprendieran, nuestras amigas, pero no podemos forzar a nadie a, a hacer su trabajo espiritual y por eso es una de las reglas principales. Siempre llegamos por nuestra propia voluntad en la espiritualidad. Algo muy importante, no veas al maestro, ¿sí? Toma la sabiduría y la luz. El maestro solo es un canal de la luz, ¿sí? El maestro también tiene mucho trabajo que hacer. El maestro, mientras estemos en este mundo, es porque todavía tenemos correcciones, ¿sí? Y esto es muy importante para evitar a veces se cae y se puede caer en la idolatría de un maestro, y cuando eso sucede hay graves riesgos posteriores. Entonces, todos, mientras estemos en este mundo, es porque tenemos procesos de corrección. Yo siempre digo, los santos están en el cielo, ¿sí? Así que cada uno de nosotros tiene una función en este mundo y en este caso mucho de mi función es ser un canal de la luz del Creador hacia esas almas que están deseosas de recibirla. Otro principio fundamental es que no creas nada de lo que te digo, ¿sí? No creas nada de lo que te digo. En la Kabbalah no se trabaja en creencias. Podemos creer algo, pero inmediatamente lo estamos sustituyendo por otra luz. La luz es infinita. Y entonces lo que hoy creo que es algo, mañana lo puede estar superando con otro conocimiento, con otra sabiduría. ¿Sí? Siempre estamos aprendiendo, pero siempre estamos soltando lo anterior para ir a algo más. Y las creencias lo que hacen es que nos limitan. Cuando yo me quedo en una creencia ya no crezco, ¿sí? Entonces, no creas nada de lo que te digo, simplemente practícala, compruébala, y cuando eso sucede ya no hay lugar a una creencia, sino ahora aparece una certeza. La única manera de probar lo que aquí aprendemos va a ser llevándolo a la práctica, porque si no nos llenamos solo de conocimiento, nos llenamos de intelecto y eso no sirve de mucho, ¿sí? Entonces, la Kabbalah es eso. En la Kabbalah la prueba más difícil es aplicarla, porque en la aplicación es donde va a suceder la transformación.
¿sí? La espiritualidad, su característica más importante para verificar que alguien está trabajando su espiritualidad es cuando se transforma, cuando cada día, cada instante puede mejorar, como yo digo, aunque sea 1 milímetro, pero transformarnos, ser algo mejor que lo que era yo hace un día anterior, aplicar algo diferente, hacer un cambio de comportamiento diferente. Todo eso es la espiritualidad. La espiritualidad que no me lleva a una transformación, sobre todo a una disminución cada vez más de mis comportamientos egocéntricos, pues es porque todavía no estoy realmente aplicando la espiritualidad. La espiritualidad nos tiene que llevar a un proceso de transformación real. Ahí no hay de dónde esconderse, ¿sí? Entonces, algo muy importante le digo, sí es llevar esto a la práctica y no quedarnos solo con el conocimiento, con el intelecto de haber aprendido algo, pero no va a suceder nada en nuestra vida si no lo aplico. Sí, la espiritualidad es sinónimo de transformación, así de simple. Sí. Ok, entonces, eh, y esta es una regla, ¿no? Que nos enseñan los sabios, es una regla que existe desde hace siglos, desde el siglo II. No, la Kabbalah no trabaja creencias, ¿sale? Entonces, y al contrario, la Kabbalah va a hacer que nos cuestionemos todas nuestras creencias, donde estamos anclados. La mayoría de los seres humanos traemos creencias determinantes, creencias limitantes, y es donde estamos precisamente a veces estancados en la vida. Muy bien. Y otra última advertencia muy importante, porque aquí el ego funciona mucho, nos enseñan los sabios, dice, si usas lo que aprendes para juzgar y criticar a los demás, por tu bien, es preferible haberse mantenido en la ignorancia. ¿Por qué? Porque en la Kabbalah vamos a involucrarnos tanto en muchas cosas que el mensaje es que si tú estás en esta clase es porque es para ti la clase, es para tu alma, y lo que hace el enemigo, el satán, es que empecemos a aplicar lo que aprendemos aquí en el que está enfrente de nosotros, ¿no? O ya, es que fíjate que mi amiga le aplica este ego, y es que mi amigo, es que mi pareja debería de hacer esto. Esa es una trampa del ego que siempre busca que no, que no sea para nosotros el mensaje y lo desviemos. Entonces, importantísimo, no podemos usar lo que aprendemos para empezar a criticar, a juzgar a los demás. Porque si no caemos en andar bien, mira, que él no se comporta, a mí ya me dijeron que esto no se hace, o que esto hace daño, o que esto no me ayuda mucho, pero mira, que él sí lo hace y lo va a empezar a criticar, a juzgar. Cuidado, cuidado, porque entonces caemos en un elemento muy importante que puede ser la arrogancia del conocimiento, y como dicen los sabios, cuidado, no usemos lo que aquí aprendemos para juzgar ni criticar a nadie, ¿sí? Únicamente podemos enseñarle a alguien que pide que le enseñes, ¿sí? No podemos andar tampoco parándonos en la piedra y dando cátedras de espiritualidad a quien no nos las piden, porque para que haya una recepción de luz, tiene que haber una vasija siempre dispuesta a recibir. De lo contrario, es como desperdiciar nuestra luz. En la Kabbalah aprendemos eso, debe haber una vasija dispuesta con el deseo de recibir, ¿sí? Si no, no funciona. Es una regla principal en ese proceso del dar y del recibir. Así que esta información, si tú estás aquí, es porque tu alma la quiere recibir y, y procura revisar qué es para ti. ¿Por qué? Porque en la Kabbalah se manejan muchas cuestiones incómodas, y cuando yo le llamo incómodas me refiero al ego que se empieza a incomodar, y es donde el Satán empieza así a buscar por otro lado a quién le aplica lo que estoy aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces es una trampa del Satán que lo que aquí aprendemos lo empecemos a querer canalizar a otras personas y no a nosotros. ¿Vale? Entonces, porque aquí obtenemos mucha luz, mucha sabiduría, y hay que tener mucho cuidado entonces de no caer en esta trampa del conocimiento. ¿Vale?
Muy bien. Y si tienen alguna pregunta, comentarios, con muchísimo gusto. De estas clases se tratan aquí el alumno, y ese también es un tema que lo comento muy poco porque aquí partimos, en la Kabbalah partimos que ya estamos tratando con personas adultas, maduras, y una persona adulta y madura pues no necesita que le estén de alguna manera exigiendo, ni que le estén casi a ver si no hiciste tu tarea, qué va a pasar, porque ese es el niño que fue educado en la escuela, que si no hacía la tarea, entonces lo castigaban, le pasaban malas calificaciones. Aquí se trata ya que cada quien asume su responsabilidad, y, y es muy importante que participen, porque si algo aprendemos en la Kabbalah es que hay dos grandes energías, que es la del dar y recibir. Y entonces, una forma en la que yo puedo dar siendo un alumno, en este caso, pues es participando, pues haciendo a lo mejor las tareas o los ejercicios que el maestro les pide. El maestro nunca les va a revisar nada, nunca te va a preguntar si hiciste lo que te dijo que hicieras. Simplemente uno debe saber que es por algo que el maestro te está diciendo que lo hagas, ¿no? Pero algo bonito y que a mí me gusta es que participen o que hagan sus preguntas, porque eso a la vez retroalimenta al grupo, ¿sí? Y a la vez me permite también a lo mejor profundizar en ciertos conceptos que hay interés. Entonces, hay que siempre estar activos, no solo pasivos, no solo receptivos, porque si no caemos solo en el proceso de recibir, 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 y eso tarde o temprano, la luz de la Kabbalah nos va a retirar, ¿sabes? Es una manera de siempre estar recibiendo y compartiendo, ¿ok? Comparto, ¿vale? Muy bien. Entonces, hay una primera regla que yo siempre doy cuando vamos a iniciar un curso de Kabbalah, y la repito periódicamente en mis clases con mis alumnos y alumnas, porque para poder, fíjense, comprender la Kabbalah, y cuando yo hablo de comprender la Kabbalah, es para poder empezar a recibir la luz y que no se empiece a bloquear. Es que el primer elemento de conciencia que debemos de trabajar, lo que se conoce como la responsabilidad, ¿sí? Pero ¿qué es la responsabilidad desde el punto de vista espiritual? Y quiero decirles que yo puedo tener alumnos de buen tiempo y todavía no dominan esta regla, que no es fácil, ¿sí? Ser responsables implica un nivel de conciencia muy importante, pero que es fundamental para podernos adentrar al mundo de la espiritualidad. Yo no me puedo meter al mundo de la espiritualidad si todavía no asumo responsabilidad. Ahora, ¿qué es asumir responsabilidad? Es eliminar las figuras de víctimas y de culpables, ¿sí? Y ahí es donde ya empezamos, el ego empieza a respingar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en esta sociedad colectiva a trabajar bajo esa figura de víctima y de culpable, ¿sí? Si yo siento que soy víctima de algo, eh, me voy a mantener estancado en la vida, porque siempre voy a pensar que hay un culpable de lo que a mí me pasa en la vida, ¿sí? Y entonces me estoy alejando de la solución, me estoy alejando de yo poder tomar control de mi vida. Hay una regla en la Kabbalah, en la espiritualidad, ¿sí? Y es importante nunca perderla de vista. Son unas reglas esas de columnas vertebrales de la espiritualidad que nos enseñan los sabios, y nos dice que detrás de cada caos en nuestra vida, llamémosle caos, cualquier problema que hayamos tenido, tengamos en la vida, ¿sí? Detrás de cada caos que hay en nuestra vida es porque hubo una transgresión previa de nosotros, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que a mí me haya pasado o que alguien me haya hecho a mí, yo debo de entender
que soy yo el responsable, que yo no soy una víctima y que no hay un culpable. Ahorita podemos traer a la mente a alguna persona que a lo mejor sentimos que nos hizo algo muy delicado, nos hizo daño. Bueno, esa persona solo es un mensajero, ¿sí? Enviado por el Creador para entregarnos un mensaje de corrección. Entonces, nosotros no podemos culpar al mensajero del mensaje que nos trajo, ¿sí? Y esto es un elemento incluso, cuando logramos trabajar esto, podemos sanar de muchas enfermedades físicas, emocionales, mentales. ¿Por qué? Que si vamos a suponer alguien me hizo algo muy grave, generalmente si no tenemos responsabilidad, lo que vamos a hacer es a lo mejor odiarlo, tener rencor, deseos de venganza, ¿sí? Voy a tener mucha negatividad contra esa persona y esa negatividad me va a enfermar a mí, ¿sí? Por ejemplo, se dice que el cáncer, uno de sus orígenes es el rencor, ¿sí? Si yo tengo rencor, voy a tener, pues una semilla del cáncer. Entonces, si yo logro comprender que finalmente yo con mis transgresiones fui quien generó a esa persona en mi vida que me trajera un mensaje, le voy a quitar toda la carga que pueda yo tener contra esa persona. Entonces, por eso les digo que este tema es la regla número uno que yo enseño, pero es de las más difíciles. El hecho de que yo se lo esté diciendo aquí no significa que ya lo vamos a liberar, porque se necesita conciencia, se necesita dejar ese estado de victimización para poder soltarlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en victimización. De hecho, es una trampa que usan para manipular a la sociedad. Sí, hoy en día vemos cómo se crean grupos de víctimas, ¿verdad? Y todo el mundo se siente víctima porque es una trampa de la conciencia, es una trampa para mantener a la gente ahí dominada, haciéndola víctima de la vida, porque si nosotros entendemos esto ya no seríamos víctimas. Y entonces, ¿eso qué significa? Que entonces a todas esas personas a las que yo he responsabilizado de mis problemas, no lo son. Y eso a veces es muy difícil soltar. Imagínense a veces cuántas cosas no hicimos contra alguien que pensamos que nos había hecho algo, cuando en realidad esa persona solo es un mensajero de la divinidad para hacerme un mensaje de corrección a mí. Esto que les digo, por eso es una regla muy importante. ¿Por qué? Porque mientras yo siga pensando que alguien es culpable de lo que a mí me pasa en la vida, yo no voy a poder tomar control de mi vida. Y control de mi vida significa que yo no la voy a poder modificar porque voy a esperar, voy a pensar que el de enfrente es el responsable de mi vida, entonces yo nunca voy a tomar control de ella. Pero lo más importante es que entonces la luz de la espiritualidad no la voy a poder recibir. Porque mientras yo siga pensando que alguien es culpable, todo lo que yo aprenda aquí lo voy a estar trasladando a otro ser. Entonces, por eso es una de las reglas más importantes, la primera que yo enseño y que luego profundizamos mucho en ella, pero es entender que no hay víctima y por lo tanto tampoco hay un culpable, porque es un dúo que existe. Donde hay una víctima, hay un culpable. Y también esto aplica cuando nos sentimos culpables. Hay personas que se sienten culpables. Bueno, tampoco existe la culpabilidad. Sí, no te tienes por qué sentir culpable. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú fuiste ese mensajero o mensajera que le trajo una lección dura a alguien. El mensajero no se debe sentir culpable por la noticia delicada que le entregó a la otra persona, porque él solo es un mensajero o una mensajera. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, que nosotros somos mensajeros de los demás de acuerdo a nuestras características. Por ejemplo, si alguien
Por ejemplo, alguien necesitaba que la engañaran, ¿sí? Porque era necesario que esa persona viviera un engaño. Se va a inventar una que la va a engañar, ¿de acuerdo? Pero es porque es necesario que alguien le haga ese proceso. Pero si nos ponemos en el papel de la persona que engaña, esa persona, su trabajo como mensajero es darse cuenta de esa característica negativa y corregirla, ¿sí? Mi trabajo no es sentirme culpable, mi trabajo es identificar esos rasgos negativos por los cuales el creador me está contratando para que yo le entregue mensajes a otra persona de ese nivel tan fuerte. Entonces, si yo soy una persona así, o una persona que se la pasa ofendiendo a medio mundo, yo no me debo de sentir culpable por andar ofendido a medio mundo. Más bien, mi trabajo es darme cuenta que yo no debo andar ofendiendo a medio mundo y ahora debo iniciar un proceso de corrección en mí. Y entonces el creador ya no me va a contratar para que yo ande ofendiendo a los demás. Ese es nuestro trabajo. No vivir en la culpabilidad, sino es eliminar el rasgo de carácter que me llevó a lo mejor a dañar a alguien. ¿Sale? Entonces, es una de las reglas principales que se profundiza mucho más después, pero yo lo quiero, siempre me gusta iniciarlo cuando inicio un curso de Kabbalah básica o de fundamentos. ¿Sale? Entonces, ahí sí es un trabajo muy fuerte. Identifiquen a quién ha estado culpando o se sienten culpables y hay que desaparecer esa figura. Porque de lo contrario va a ser muy difícil avanzar en la espiritualidad, ¿eh? Muy difícil. ¿Vale? Obviamente no es fácil, porque pues cuánta gente le hemos echado la responsabilidad de nuestros problemas en la vida. Es comodísimo, es lo más cómodo que tiene la conciencia. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué es la Kabbalah? En un sentido muy simple, la Kabbalah es un estado del ser, ¿sí? La Kabbalah es un estado del ser al que todos estamos obligados a alcanzar, ¿sí? La palabra Kabbalah viene de un vocablo que significa recepción. Entonces, nuestro trabajo es aprender en un estado de recepción permanente de la luz. Eso es lo que es la Kabbalah. La Kabbalah nos lleva a un estado del ser donde todo el tiempo estamos recibiendo luz, conectados con la luz, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales usamos esto que se llama kippah, o nosotros le llamamos kippah. No es un adorno, esta especie de filtro de la luz que estamos canalizando todo el tiempo, porque si no la estudiamos como recibiendo de una manera muy directa y no es muy conveniente. Entonces, esto es como una restricción. Vamos a aprender en Kabbalah ese concepto de Tzimtzum, de contracción del deseo de recibir, que es una de las reglas fundamentales para el estudio de la Kabbalah. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? ¿A qué nos estamos metiendo todos los que estamos aquí? Pues vamos, nos estamos metiendo a un proceso que algún día estaremos en Kabbalah. Estar en Kabbalah, estar en un proceso de recepción permanente. A ese estamos llamados todos, ¿sí? Para que el día de mañana estemos conectados todo el tiempo, recibiendo la luz, la sabiduría de lo alto. Entonces, por eso se dice que el estudio de la Kabbalah no es como tal el propósito de estar aquí. Sí, o sea, hay que estudiarla, pero no hay que perder de vista el objetivo, porque si no tenemos el objetivo claro, nos vamos a perder en el camino. Entonces, ¿para qué estoy en espiritualidad? ¿Por qué me interesa desarrollar mi espiritualidad? Sí, porque quiero alcanzar ese estado de recepción permanente que va a simbolizar mi proceso de unidad con la luz. ¿Sí? No se trata de aprender y aprender, ni de saberme de memoria la Torá, el Zohar, los libros. No, no, no. No hay que perder el objetivo. ¿Sí? No se trata de llenarnos de información, sino
entender que el objetivo por el cual yo estoy estudiando espiritualidad, y nos los, Rab Avsland nos los enseña de una manera muy interesante, y nos dice precisamente que el objetivo de la Kabbalah no es el estudio como tal, sino es el refinamiento de los deseos. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo me meto a la palabra deseos, ya nos estamos metiendo a la herramienta espiritual más fuerte que trabajamos en la Kabbalah, que son los deseos. ¿Sí? Yo en los 25 años que llevo de estudiar la Kabbalah, les puedo decir que la palabra deseo es el hashtag de la Kabbalah. Con una palabra, ahí está todo el trabajo de la Kabbalah en los deseos. ¿Sí? Entonces, el objetivo no es el estudio. ¿Para qué estudiamos Kabbalah? Para refinar nuestros deseos. Pero, ¿qué significa refinar deseos? Sí, bueno, en la Kabbalah aprendemos que hay diferentes niveles, diferentes mundos, llamémosle así, ¿sí? Y cada uno de ellos representa diferente nivel de deseo. Entonces, cuando Rab Avsland nos dice que el objetivo de la Kabbalah es el refinamiento de los deseos, significa que, por ejemplo, los seres humanos tenemos deseos físicos, deseos emocionales, deseos mentales, deseos espirituales, ¿sí? Pensemos en esos 4 niveles del deseo. Son 4 niveles de deseo que podemos hablar en este momento. Hay 5, en realidad hay 5 mundos, pero los deseos físicos, que pueden ser el deseo de los bienes materiales, ¿sí? El deseo de los placeres físicos, ese es un tipo de deseo, es un nivel de deseo, ¿sí? Los niveles emocionales pueden ser los deseos de seguridad, ¿sí? Los deseos de éxito, los deseos de fama, todos esos son deseos emocionales, ¿vale? Y los deseos mentales están muy basados en esos deseos de obtener a lo mejor mucho conocimiento, obtener sabiduría, obtener muchas cosas de ese tipo. Y el deseo espiritual ya es ese deseo que yo lo podía resumir como ese deseo de conocer a Dios. ¿Sí? Es ese deseo de unidad, de volver a unirnos con la divinidad. ¿Sí? Se puede decir que ese es el único deseo, y fíjense lo que estoy diciendo, ese debería ser el único deseo que tener. ¿Sí? El único deseo que debemos de tener todos es el de estar reunificados nuevamente, unidos con la divinidad. Está el deseo de recibir la luz todo el tiempo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros con la caída de la conciencia y con la creación de nuestro cuerpo físico, aparecen deseos como los deseos físicos, los deseos emocionales, pero esos deseos son un ocultamiento de la luz. ¿Sí? Todos los deseos que tenemos están ocultando realmente la luz, y nuestra conciencia material, nuestra conciencia del cuerpo, los puede traducir en deseos materiales. Y esos son bloqueos de la luz, son bloqueos para recibir la luz, porque ¿cuál es la clave? Que en la medida que nosotros vamos refinando nuestros deseos, en la medida que nosotros vamos refinando nuestros deseos, vamos eliminando barreras que están impidiendo que nosotros recibamos esa luz infinita, abundante del Creador. Porque esto es muy importante, la luz del Creador siempre está disponible, siempre nos está queriendo dar todo, ¿sí? Todo, toda la abundancia, toda la luz infinita, siempre el Creador nos las quiere dar. Es como, imaginemos, es como la luz del sol, que ahí está todo el tiempo alumbrándonos, pero somos nosotros que con nuestros deseos bloqueamos esa luz, ¿sí?
no permitimos el acceso a esa luz a nuestra vida, de esa beneficencia, y por eso nos dice Rav Aslar, el objetivo del estudio de la Kabbalah es refinar nuestros deseos. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo mucho en Kabbalah? A ir soltando esos deseos. Soltando esos deseos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la base del sufrimiento humano. ¿Por qué sufre el ser humano? Por sus deseos. Porque un deseo es algo que no tenemos. Si yo tengo un deseo es porque no lo tengo. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros tenemos un deseo material, emocional, lo que estamos abriendo es un espacio a la negatividad. ¿Sí? Incluso el deseo hace que yo me salga del aquí y del ahora, porque el deseo es algo que no tengo. ¿De acuerdo? Entonces, esos deseos son los que bloquean el acceso a la luz. Por eso los deseos físicos, los deseos emocionales, mentales, es mucho el trabajo que hacemos en la Kabbalah a través en cada clase de Kabbalah recibimos mucha luz y esa luz va como alumbrando nuestras áreas oscuras, ¿sí? Y lo que pasa con el tiempo es que muchos de esos deseos que hoy podemos tener, que nos angustian, que nos preocupan, sí, que nos hacen a lo mejor hacer cosas indebidas, que ya no sé ni qué hacer para conseguir mis grandes deseos materiales, con el estudio de la Kabbalah, esos deseos van a ir desapareciendo. Sí, van a ir desapareciendo. Y esto puede ser muy doloroso para muchos que llegan ahorita a la Kabbalah eh, buscando cumplir todos sus deseos a través de la espiritualidad. Este es un fuerte golpe al ego. ¿Cómo? Yo estoy aquí porque quiero cumplir todos mis deseos, ¿sí? Pues algo que va a pasar de entrada es que con el estudio entre más espiritualidad tengamos, menos nos van a interesar esos deseos, ¿sí? Ya no van a ser necesarios. Que la divinidad nos los cumpla, perfecto, qué bueno, pero si no, no va a pasar nada. Pero ¿cuál es el tema precisamente? Que estamos tan aferrados a este mundo físico que los deseos son los causantes del sufrimiento humano. ¿Sí? Y son los que nos colocan en un estado de infelicidad permanente, porque las personas sujetamos nuestra felicidad a cumplir nuestros deseos. ¿Sí? Las personas dicen, yo soy feliz si cumpliera mis deseos. Si no cumplo mis deseos, todavía no estoy completamente feliz. Porque el deseo lo que hace es precisamente es abrir un espacio entre mi realidad y un futuro que yo quisiera obtener algo. Este espacio que se abre entre mi realidad y mi deseo se llena de negatividad, se llena de angustia, se llena de ambición, se llena de preocupación, se llena de hacer cosas indebidas con tal de que mi deseo lo pueda yo tener, con tal de que yo mis deseos lo pueda lograr, hacemos muchas cosas, ¿sí? Y nos genera muchas cosas. Entonces, te imaginas tú por un instante, imagínate por un instante que perdías todos tus deseos. ¿Cómo te sentirías? Bueno, nos han hecho creer que desear mucho es ambicioso, es bueno y desea y obtendrás. Nadie ha logrado nada por pura cosa de desearlo. Sí. El deseo es muy peligroso porque el deseo es la fuerza de atracción más poderosa que tenemos. El problema es que cuando yo deseo, en lugar de jalar luz, jalo mucha negatividad, mucha angustia, porque mientras yo no cumpla mi deseo, me voy a llenar de mucha negatividad. ¿Sí? Entonces, imagínate por un instante eliminar todos tus deseos. ¿Cómo estarías?
elimínalos. Puesto que por un instante se acaban todas tus preocupaciones y angustias. Que los deseos son los que matan al hombre. En Kabbalah aprendemos a desear y mucho, 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 mucho. ¿Sí? De hecho, esa es la definición de la palabra israelí. ¿Sí? Algo vacío que a veces por los deseos nos motivamos a tener metas. Sí, pero esos deseos a veces, el problema de motivarnos a tener metas a través de los deseos es que una cosa puede ser una meta, otra cosa puede ser un deseo, ¿verdad? Pero el problema es que mientras no los conseguimos, vivimos una frustración interna. La gran mayoría de las personas viven en frustración. El problema es que no nos damos cuenta, pero esa frustración es la que nos causa tristezas, es la que nos causa depresión. ¿Por qué? Porque mientras yo no logre mis deseos, me puedo sentir frustrado. El tema es que esta frustración es tan silenciosa que nos cuesta trabajo reconocerla. Y no nos damos cuenta que por eso estoy triste, deprimido, porque en el fondo, mientras yo no cumpla mi deseo, híjole, no lo logro, qué frustrado, ¿sí? Qué frustración, es una frustración interna silenciosa. Hay otras formas de motivarnos. Entonces, el deseo, les digo, a nosotros en Kabbalah aprendemos a desear y mucho. De hecho, hay un nombre de Dios que se llama la infelicidad interminable. Algunos lo conocen como bastante nunca es suficiente. Es algo que siempre tenemos los alumnos, mis alumnos siempre digo, bastante nunca es suficiente. Bastante nunca es suficiente. Es una manera de alentar a tener un gran deseo. Pero ¿cuál es el deseo que buscamos despertar a través del estudio de la espiritualidad? Ese deseo de recibir luz. Porque la luz va a contener todo lo que yo quisiera en mi vida. Y entonces, lograr esa transmutación de cambiar mis deseos físicos por deseos espirituales, ese es de los resultados más importantes del trabajo espiritual. Cuando ya uno está solo en un proceso de desear luz, 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 estar unido a la divinidad, deseando luz, 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 el resto de tus deseos se van desvaneciendo y entonces sucede la magia y empezamos a recibir muchas cosas en este mundo físico. No, muchas veces no vamos a recibir lo que queremos. Siempre estamos recibiendo lo que necesitamos. Porque el ego puede querer muchas cosas, pero el alma sabe lo que quiere. ¿Sí? Y eso, ahorita vamos a entrar a ese tema. Es interesante cuando ya empezamos a distinguir los deseos del ego de los deseos del alma, que es una de las enseñanzas más bonitas que se empiezan a tener. Empezar a distinguir los deseos del ego, los deseos del alma. Empezar a distinguir entre vivir en el mundo físico y el mundo espiritual. En la Kabbalah aprendemos a vivir así, ¿saben? Entre el mundo espiritual y el mundo físico. Siempre. Y ahorita voy a explicar más ese punto. Pero voy a volver al tema del deseo, porque la palabra israelí solo es una palabra que en el fondo un israelí es el se refiere en realidad al alma, a esa alma que estaba unida a la luz antes del proceso de la creación. Esa alma es una alma que tiene un intenso deseo de recibir la luz. Ese es en realidad lo que codifica el concepto israelí. ¿Sí? O sea, no por ser de una religión yo ya soy israelí. No. Si yo no puedo, si no tengo, no por estar aquí ya soy israelí. Nuestra alma israelita es la que nos está llamando en este momento, pero tenemos que desarrollar un deseo intenso de estar unidos con la luz. Se dan cuenta que estoy hablando de la palabra deseo.
¿Sí? Entonces, si algo vamos a aprender en Kabbalah es ese refinamiento de los deseos, y entonces va a venir la sanación en muchas áreas de nuestra vida, es donde vamos a abrir muchas aperturas, incluso para recibir toda la luz, toda la abundancia divina, porque esos deseos físicos, emocionales y mentales son los que están bloqueando el acceso a la luz. ¿Sí? Por eso les digo, imagínense por un instante eliminar mis deseos. ¿Cuál debería ser nuestra mayor motivación? Nuestro mayor deseo debería ser siempre estar recibiendo la luz, recibiendo toda la sabiduría infinita, recibiendo todo ese sinónimo de felicidad eterna, estar conectados todo el tiempo con la luz. ¿Sí? Esa debe ser nuestra motivación más importante. Y todo lo demás se irá dando por añadidura, dicen por ahí. Entonces, por eso hay un principio que yo manejo que se llama el mayor nivel de egoísmo del ser humano, y yo te lo voy a apuntar más adelante, es impedir que el creador cumpla su único objetivo, que es impartirnos toda su beneficencia. Ahorita lo voy a explicar más profundamente. Entonces, el otro tiene que ver con el deseo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la causa del sufrimiento del ser humano? En sus deseos. Pero ¿qué te parece si en lugar de desear bienes materiales, emocionales, te empezaras a desear únicamente recibir más luz en tu vida? Yo sé que esto puede ser muy abstracto para ti, porque es muy fácil desear algo físico, pero ahora desear la luz, bueno, de eso se trata la Kabbalah. En cada clase de Kabbalah recibimos pruebas de luz, empezamos a saborearla, de tal manera que llega el momento en que la empezamos a buscar cada vez más. Nos empieza a gustar lo que saboreamos, porque todo viene de un deseo. Dice, ¿por qué? ¿Saben ustedes por qué el ser humano... A ver, ¿le quieres a ver la que sigue? Por favor, si ahí viene lo que quiero. Entonces, no, todavía no. Regresa. Entonces, dice por ahí, si nosotros tuviéramos un microscopio que pudiera ver la esencia del ser humano, la esencia espiritual, ¿saben ustedes qué es lo que encontraríamos en ese microscopio? Encontraríamos el deseo. Eso somos nosotros en esencia. Un deseo que es sinónimo, hablando de conceptos cabalísticos ya, porque la palabra deseo es una palabra que se usa para no hablar de lo que se llama la vasija espiritual. En realidad nosotros somos una vasija, esa vasija que está preparada para recibir, ¿sí? Es una vasija que está preparada para recibir, eso somos nosotros, una vasija preparada para recibir. Es por eso que nuestra esencia es recibir. Por eso el ser humano desea recibir. Y por eso es importante aprender a recibir. ¿Sí? Porque no estamos aprendiendo a recibir. Entonces, algo muy importante que aprendemos en Kabbalah es aprender a recibir. Porque nada me sirve querer recibir muchos bienes materiales. Eso me está llevando a la angustia. Y entre más deseos tengo, más angustia y preocupación tengo en la vida. Entre más son mis deseos materiales, híjole, qué desesperación vivir con eso. Sí. Porque ¿saben qué pasa? En ese deseo físico, el que sea, imagínate qué deseo tienes en este momento. Entre más grande ese deseo es, adentro contiene más luz. Nada más que la luz está oculta.
¿sí? Por eso es delicado ver qué deseo, porque entre más deseo, jalo más luz. El deseo es la forma de jalar luz a este mundo físico, pero la forma en la que la estoy jalando me va a causar muchos problemas en mi vida. Mientras yo no cumpla mis deseos, es como si estuviera cargando mucha luz oculta. O sea, estoy cargando con una gran responsabilidad, pero se me convierte en negatividad esa luz. Porque luz que no se revela, luz que se convierte en negatividad. Por eso es que las personas, entre más deseos tenemos del mundo material o emocional, más, más se nos complica la vida. Más caminos falsos buscamos. Y buscamos desesperadamente a ver cómo yo voy a obtener, porque a mí el mundo me está diciendo que yo necesito desear mucho, que yo me lo merezco, muchas cosas. Que por cierto, en la espiritualidad no existe el concepto del merecimiento. Rájale otro concepto al ego muy fuerte para las personas que están acostumbradas a ello. Si me da tiempo explicaré qué es eso, por qué. Pero, ¿qué pasa si por un instante entonces eliminas tus deseos? Pero tenemos que desear, porque en ese deseo está la luz. ¿Vale? Pero como yo estoy viendo solo la materia, si nosotros pudiéramos, de eso, vamos a suponer que deseamos dinero. Bueno, detrás de ese dinero que yo quisiera tener, si lo empiezo a quitar las capas físicas, emocionales, mentales, me voy a encontrar con luz. Sí. Quiero tener una mejor casa, un mejor auto. Bueno, detrás de ese deseo está la luz. Pero como yo estoy deseando algo material, ese deseo material lo está recubriendo lo que realmente está anhelando mi alma. Porque mi alma, que es mi vasija, fíjense lo que acabo de decir, mi alma es la vasija, mi alma es el deseo, lo que anhela es estar recibiendo toda la abundancia divina. Pero como no tenemos conciencia de ello, es que a través de nuestra conciencia inferior se ha convertido en muchos deseos materiales o emocionales. Y es por eso que se da la sanación, porque en la medida que nosotros nos vamos liberando de esas capas de deseos, en la medida que vamos recibiendo más luz, esos deseos van perdiendo fuerza. Y yo sé que para muchos puede ser como renunciar a mis deseos. ¿Con qué me quedo? ¿No? Es duro renunciar a los deseos, así como renunciar a la victimización es difícil. Bueno, creo que esto es más fuerte. ¿Cómo? ¿Vivir sin deseos? No, yo no estoy diciendo que no vivas con deseos. Te estoy diciendo que vas a aprender a desear algo más valioso, importante, que necesita realmente tu alma. Pero para eso hay que limpiar toda la basura de los deseos físicos y emocionales. Por eso nos enseñan los sabios. Ayer lo explicaba en la clase. Sabio dice, quítate hasta el placer, deja de buscar placer en la comida, por ejemplo. Entonces hay un sabio que te dice, quítate el placer de la comida. ¿Para qué le vas a dar placer al cuerpo físico por la comida? Entonces te dice, pues imagínate cuando estás comiendo tienes un cuchillo en el cuello, a ver si te va a dar placer comer, dice. Y lo recomienda un sabio, dice, así imagínate, así deberíamos de comer. Pero bueno, yo sé que esto puede ser muy fuerte porque estamos hablando de conceptos como, si siempre me han dicho que desea, sí, hay que desear y mucho. Los cabalistas, por eso la cabalá significa recepción. Y para poder recibir, yo tengo que estar en un estado de deseo infinito de luz. Que esa es la única, hablando en el curso de la riqueza, de las leyes de la riqueza, esto lo enseño mucho. Dice, ¿cuál es el nivel? Hay dos tipos de pobres. Y luego la gente se confunde cuando lee un libro sagrado y habla de pobres.
Cuando un libro sagrado, por lo general, se habla de pobre, ¿saben a quién se refiere? No se refiere a alguien pobre materialmente hablando. De hecho, hay una oración que se llama del pobre. El Salmo 102 habla del pobre, pero no se refiere al pobre en el mundo material. Se refiere al pobre de luz. Y esa es la pobreza, única pobreza, es la única pobreza que se maneja en el mundo espiritual, sentirnos pobres de luz. Porque un pobre siempre va a estar clamando, dame, dame, Señor, dame, 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 porque soy pobre y necesitado, dice el Salmo. Soy pobre y necesitado, dame, 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 dame. Ese es el único estado de pobreza que debemos de tener. Por eso las oraciones en la Kabbalah se llaman oraciones del pobre. Pero no se refiere al pobre de dinero, sino al estado que debe estar nuestra alma. Nuestra alma siempre debe estar en un estado de pobreza, de luz, porque nunca bastante será suficiente. Siempre vamos a querer más y más, más luz. Y esta conciencia es la que mueve todos los mundos. Si alguien se siente pobre en el mundo físico, ese sí es el que está lleno de carencias, lleno de deseos físicos. Cada vez que yo tengo un deseo físico, estoy reconociendo mi pobreza, ¿sí? Física. Pero en el mundo, en este mundo nos desea, hay que sentirse ricos con lo que tenemos. Una persona que no se siente rica en el mundo material estará jalando siempre pobreza a su vida. En este mundo físico siempre debemos de sentirnos ricos, 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 porque ahí es donde viene ese concepto de dinero llama dinero, una mentalidad de rico, me siento rico, puedo traer más riqueza. Pero si yo me siento pobre, y la pobreza se manifiesta en mis deseos. Si yo tengo deseos de dinero, soy pobre por la cantidad de dinero que no tengo. Estoy reconociendo una carencia. En fin, y para redondear el concepto de Israel es muy importante porque vamos a leer muchos libros sagrados que dicen Israel, pero si yo le quito la palabra Israel, en primer lugar, la palabra Israel es un código que identifica una alma deseosa de luz. Sí, ese es un israelita. Un israelita es aquella persona que está deseando constantemente conectarse con la luz. Sí, es un israelita. Y la palabra Israel en realidad se refiere al alma original que creó el creador para que recibiéramos su luz. Eso se refiere, más que le pusieron el nombre de Israel, pero en realidad se refiere a esa alma original. Que el alma original, esa alma, estaba deseosa, fue creada con la característica de recibir esa luz. Muy bien. Entonces, pues finalmente el objetivo del trabajo espiritual es retornar a la unidad, precisamente, retornar a donde estábamos antes de la creación. Vale. Continuamos. ¿Hay preguntas, comentarios? Adelante. Acuérdense que el objetivo de este curso es poder obtener la conciencia para poder ir comprendiendo la Kabbalah. Porque si yo voy a empezar a leer un libro de Kabbalah y no entiendo estos conceptos, cuando me hablan de deseo, a qué se refiere, cuando me hablan de, de israelita y no sé, estoy pensando que se trata de una nación física en este mundo, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, por eso a mí siempre me gusta hablar de ese concepto, a premisas falsas, conclusiones equivocadas, ¿sí? Y la idea es que no nos creamos expectativas falsas, porque si entramos a la Kabbalah con expectativas falsas, que todas las expectativas son falsas, se los quiero decir, pero bueno, se enfatiza el concepto, todas las expectativas son falsas, lo más probable es que abandonemos, ¿sí? Y pospongamos nuestro trabajo espiritual. Porque si yo entro a la Kabbalah con una premisa equivocada y no encuentro ahí lo que yo andaba buscando equivocadamente, pues me voy a ir. ¿Sí? Por eso es importante entender de qué se trata en esto que me estoy metiendo. ¿Sí?
¿De qué se trata la Kabbalah? Entonces, eh, como les decíamos, la fuerza de atracción de la luz es el deseo. Cada vez que nosotros tenemos un deseo, jalamos luz. Pero esa luz se encuentra atrapada en una materia, en un deseo a lo mejor material, emocional, ¿sí? Y el objetivo al final, pues es conectar con la voluntad divina. Ahorita voy a profundizar en ello. Adelante, por favor. Un comentario, pregunta. Llegamos a la Kabbalah buscando cumplir nuestros deseos físicos, emocionales, del ego, ¿sí? Y entre más desarrollamos nuestra conciencia, esos deseos se van a ir desvaneciendo, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que eso no es lo que realmente queremos, que lo podemos recibir, sí, pero no va a ser el fin. ¿Sí? Y lo que va a aparecer son los deseos del alma. Hoy en día le hacemos más caso a los deseos del ego porque no estamos escuchando la voz de nuestra alma, o como le dicen algunos, el canto del alma. Nuestra alma está cantando, pero no escuchamos su canto. Estamos escuchando más el ruido del ego. Y entonces, esta es la razón por la cual muchos de los deseos del ego no se cumplen. Porque la divinidad no está para cumplir deseos del ego. Entonces, la gran mayoría de nuestros deseos son del ego. ¿Qué sucede durante la Kabbalah? Que vamos a ir distinguiendo, ahora sí vamos a poder distinguir incluso, a ver, mira, este es un deseo del ego y este es un deseo del alma. Ok, es bonito llegar a ese momento, ¿sí? Y entonces, eh, ¿para qué estamos en este mundo? Dicen, para hacer un proceso de corrección que se llama tikkun, y esa corrección precisamente proviene de nosotros cada vez que tenemos un comportamiento egocéntrico o una inclinación al mal, generamos un tikkun, generamos una corrección. Si yo hoy agarro y ofendo a alguien, pues me voy a generar un tikkun, una corrección que me la van a aplicar el día de mañana, inmediatamente. Entonces, estamos en este mundo, en esta encarnación, porque en la Kabbalah, el Gilgul, que se traduce como la rueda del alma, que algunos lo conocen como reencarnación, pues es porque en vidas pasadas, sí, hemos generado muchos tikkunes. Esa es la razón por la que estamos en este mundo. Necesitamos en esta vida, esta es la oportunidad que tenemos de resolver ese tikkun, de hacer esa corrección. Sí, por eso se dice que en el momento que nosotros hagamos nuestra corrección, nuestro tikkun, ya nuestra alma ya no tiene necesidad de volver a reencarnar en otra vida. Ese es el físico. Este mundo físico fue creado como campo de trabajo, de batalla, para hacer nuestro tikkun. En este mundo físico vamos a encontrar a través de las relaciones, ¿sí? A través de las relaciones vamos a encontrar, a afrontar nuestros tikkunes. Y si nos descuidamos, vamos a crear más tikkunes en lugar de irlos absolviendo. ¿Sí? Por eso cada día es una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Por eso siempre tenemos que preguntarnos con las personas que estamos todos los días lidiando, tratar de hacer las cosas mejores, no generar ticunes, porque lo único que estoy haciendo es retrasar mi proceso de evolución. Entonces, finalmente, en este mundo estamos para hacer ese proceso de corrección, que es la que nos va a llevar a acercarnos, a eliminar las barreras que nos están impidiendo recibir la luz. Y las relaciones son para eso. El trabajo espiritual no se puede hacer en soledad. Yo no me puedo ir a la montaña y meterme a una cueva y hacer mi tikkun, porque ahí no me voy a enfrentar a las experiencias que van a poner a prueba todo mi carácter.
que van a hacer que saque lo peor de mí. ¿Sí? O sea, yo no voy a andar ofendiendo a un venadito, ¿verdad? Ni voy a andar odiando a un, no sé, a un águila que me encuentre en el bosque. Eso no me va a generar a mí procesos de ver mi propio ticún. Y ese es, por ejemplo, es el reto en las relaciones de pareja. Ese es el reto, esa es la oportunidad que tenemos en una relación de pareja. ¿Quién más va a tocar nuestros puntos más débiles? Las personas más cercanas. Sí. Por eso el trabajo espiritual no se hace solo, en el sentido de aislarme del mundo en una cueva y estudiando libros sagrados no va a suceder nada. Sí. Eso le pasó a Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice cuando Shimon Bar Yochai, que es el que revela el Zohar, ¿sí? Shimon Bar Yochai revela el Zohar, que es el libro máximo de la Kabbalah. Dicen que cuando Rabbi Shimon Bar Yochai sale de la cueva en la que se encontraba, lo primero que hizo fue y decir, ah, mira, que están bien quemados los bosques. O sea, lo primero que hizo fue emitir un juicio negativo de lo que estaba viendo. Entonces, ¿qué dijeron? Te me regresas, sigue siendo tu trabajo, pero así no vas a hacer nada. Pero solo afuera, pero ¿cuál es el mensaje? Solo en el mundo exterior vamos a poder, vamos a poder identificar nuestros procesos de corrección. Todas estas interacciones humanas son las que nos van a mostrar nuestro trabajo de corrección. ¿Sí? Entonces, en la Kabbalah hay un concepto entonces llamado tikkun, que es el trabajo más fuerte que tenemos que hacer. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Dice, para eso se creó el mundo físico. Sí, el mundo físico fue creado únicamente para que podamos hacer aquí nuestro trabajo de corrección. Y aquí, por eso este mundo físico, dicen, es de sufrimiento. El mundo físico es para enfrentar dificultades, porque esas dificultades son las que nos van a permitir ver nuestros propios procesos de corrección. Sí. Y por eso las relaciones tampoco son miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que hacer nuestra corrección, estirarnos, la palabra que aprendí no hace mucho, estirarnos, o sea, es donde, ay, yo tengo que, a través de las dificultades, con los demás, yo tengo que trabajar en mí mismo. Entonces, ese es otro concepto importantísimo para comprender la Kabbalah. ¿Para qué estudio Kabbalah? ¿Por qué estoy en esta vida? Porque mi trabajo es hacer mi tikkun. Mi tikkun, mi corrección. ¿Mi corrección de qué? De mi deseo egoísta. Mi corrección del deseo de recibir egoísta. Uh-huh. Para eso estamos en este mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque, insisto, tenemos que tener muy claro para qué estamos aquí. ¿Por qué estoy en un grupo de Kabbalah? Porque si no, a premisas falsas, conclusiones equivocadas. Y si yo llego con otros propósitos, tarde o temprano voy a abandonar. ¿Por qué? Pues porque yo empezaba aquí a encontrar que era para otra cosa y resulta que mira lo que me están diciendo, ¿para qué voy a estudiar espiritualidad? ¿No? Y puedo decir, pues ok, no es lo que yo quería, está bien, pero este trabajo lo vamos a hacer siempre tarde o temprano. Así que es nuestra decisión empezar a hacerlo ahora o no hacerlo, porque nadie vamos a tener que seguir reencarnando, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuando un ticún desaparece en nuestras vidas? Bueno, pues generalmente lo que va a suceder es muy simple. Pasa, por un lado, cada vez que hacemos una corrección nosotros, por un lado siente uno que recibe un nivel de luz, así como que se llena uno de luz, como que te liberas de una carga negativa que vienes cargando a lo mejor por vidas pasadas. Es como un proceso de liberación, ¿sabes? Es como imagínate que estás cargando una bolsa de basura, porque todos traemos nuestra bolsa de basura, y entonces cada vez que yo hago un ticún es como si le sacara un poco de basura y voy liberando carga en mi vida, ¿sí?
¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, el Tikkun yo voy corrigiendo mis comportamientos negativos. Cuando a mí ya no me afecta, por ejemplo, el comportamiento de otra persona. Sí, ya hice mi Tikkun. Cuando ya entendí el mensaje que me trajo, por ejemplo, lo que les decía yo hace rato, si yo le estaba echando la culpa a alguien de que me hizo algo en mi vida y yo entendí que esa persona solo era un mensajero, ¿sí? Y sano cualquier animaversión que yo tenga con esa persona, cuando yo dejo a lo mejor de odiar a alguien que odiaba porque ya entendí que solo era un mensajero, ahí estás haciendo un tikkun. Estás eliminando de ti una característica negativa. El día que uno deja de enojarse, por ejemplo, que es uno de los tikkunes más fuertes que traemos los seres humanos, el enojo, ¿sí? El enojo. El día que uno le baja el enojo, le va bajando el enojo, le va bajando el enojo, está haciendo su corrección. ¿Sí? Y entonces permite uno que la luz fluya más en nuestra vida. O sea, hay varios elementos que podemos tomar en cuenta para el tikkun, pero el tikkun siempre es algo que siempre se nos va a mostrar como algo incómodo. ¿Sí? Todo aquello que te incomoda está tocando tu área de tikkun. Todo comportamiento, por ejemplo, pensemos ahorita en una persona que te causa mucho problema. Bueno, pues esa persona está despertando un tikkun en ti, esa persona te está diciendo, hey, ahí tienes un tikkun. Por ejemplo, alguien te hace enojar. En la Kabbalah aprendemos que nadie nos hace enojar. Más bien esa persona nos viene a recordar un enojo que yo tengo que resolver. Por eso nadie me hace nada. Oye, esa persona la odio por lo que me hizo. No, no te odias. Más bien no la odias. Más bien esa persona te viene a recordar que tienes un odio que resolver en ti. Y es un odio que generaste a lo mejor de vidas pasadas. Pero esa persona las personas vienen a mostrarnos la negatividad que por sí solo no podríamos descubrir. ¿Sí? Por ejemplo, odiar a alguien. Pues yo no voy a saber si traigo odio hasta que no vivo una experiencia que me genere a lo mejor esa reacción. Por rencor. Y es que tengo rencor, ¿qué crees? Ese rencor no te lo provocó esa persona. Esa persona solo vino a recordarte, a recordarte, mira, ahí tienes rencor que trabajar en ti. Vienen a recordarnos nuestro trabajo. No son las personas, solo vienen a recordarnos lo que yo tengo en mí que no ni cuenta me doy. ¿Sí? Y entonces cuando yo logro trabajar eso, hago mi tikkun, voy haciendo mis correcciones. Todo eso se logra a través del desarrollo de la Kabbalah. Ahí es donde sucede la magia en nuestra vida. Toda nuestra vida empieza a cambiar. Cualquier estudiante de Kabbalah, a los 3 meses su vida ya es otra. Su vida ya se transformó, ya empieza a haber cambios importantes en su vida. ¿Sí? Y mucho de esto es el secreto. Lo que reciben en clase es mucha luz para trabajar nuestros tikkunes. ¿Sí? Se recibe mucha luz para iluminar esas áreas oscuras. ¿Sí? Entonces, imagínate que logres sanar el rencor, el odio. ¿Por qué? Porque ya empecé a trabajar, ya recibí la luz porque una cosa es saberlo, pero siempre necesitamos la asistencia de la luz para eliminar la negatividad. Solos no podemos, solos no podemos. Por eso es la importancia de las clases, es decir, la importancia de las conexiones que se hacen, porque recibimos la fuerza del creador para a lo mejor eliminar una negatividad. Porque a lo mejor yo ya me di cuenta que yo tengo un odio, un rencor contra alguien, pero solo a través de la conexión espiritual, recibiendo luz, voy a poder dominar esa energía. Solos es muy difícil. O sea, no podemos emprender la batalla contra el Satán solos. Necesitamos la fuerza de la luz para eliminar. Y por eso la Kabbalah es muy sanadora. Las veces que yo tengo con mis alumnos son impresionantes.
de sanación de todo tipo de cosas, enfermedades físicas, emocionales y mentales. ¿Por qué? Porque en el momento que tú vas asumiendo todo esto, vas sanando. Como les decía hace rato, la palabra del cáncer, uno de su origen es el rencor. ¿Sí? Si nosotros logramos eliminar el rencor asumiendo responsabilidad de vida, podemos sanar. Y así de muchas enfermedades, no solo físicas, emocionales, mentales. Entonces, nuevamente, si nosotros no tan solo en esta clase saliéramos con esta conciencia clara de que no hay víctimas y de que las personas con las que tratamos a diario o que hemos tratado solo nos vienen a mostrar nuestra propia negatividad y empiezo a trabajar en ella, pues créame que ya valió la pena. En este momento pensemos en esas personas que son a lo mejor a las que le hemos echado la culpa de muchas cosas y ahora asumo responsabilidad y reconozco en humildad que ese odio, ese rencor, ese resentimiento, ese deseo de venganza no es esa persona. Yo ya lo traía desde mi nacimiento, esa energía negativa. Las personas me vienen a recordar mi trabajo. ¿Vale? Las personas vienen a sacarme, a mostrar mi propia negatividad. Porque solos es muy difícil. ¿Sí? Por eso son necesarias las interacciones humanas. ¿Qué pasa hoy en día que le rehuimos a esas experiencias? Estamos tan lastimados, a lo mejor en las relaciones, que pues mejor ya no queremos más relaciones. Pero en realidad estoy rehuyendo de mi trabajo. Pero estoy lastimado porque creo que alguien me hizo algo. Sí. Muy bien. Continuamos, por favor. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, con esto voy a terminar, que es un concepto fundamental, nuevamente, insisto, a premisas falsas, conclusiones equivocadas, de meterme en el mundo. La Kabbalah, como lo digo, la Kabbalah no es para masas, porque la Kabbalah requiere ser fuertes, ser valientes, entender por qué estoy ahí. O sea, la Kabbalah nos va a estirar al máximo, O sea, no crean que meterse al mundo de la Kabbalah es cosa de algo simple. Que la Kabbalah nos va a mover nuestra vida por completo, va a empezar a quitar todo el mundo de mentiras que tenemos. En la Kabbalah se pueden descubrir muchas mentiras de nuestra propia vida, Sí, se pueden descubrir. Si estoy engañando a mi pareja, se va a descubrir. O si mi pareja me está engañando, se va a descubrir. Porque la Kabbalah es la sabiduría de la verdad. Y entonces la luz va quitando las mentiras de nuestra vida, va quitando las ilusiones que el ser humano se crea respecto a su vida. Y eso es duro, pero es lo más sanador. ¿Qué preferimos? ¿Vivir en la mentira, en el mundo de la ilusión, o vivir en un mundo de verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es necesario conocer cuál es realmente, para qué estamos en Kabbalah, porque eso nos va a permitir comprender toda la Kabbalah. Entonces, este es un concepto muy fuerte y luego lo trataré en una clase más especial, pero debemos entender, fíjense, ¿cuál es el propósito de la creación? Nosotros fuimos creados, este universo como lo conocemos, el universo, imaginemos el universo infinito, fue creado por una fuerza que nadie logra reconocer. Es una fuerza que está en la nada, le llaman el Ain, le llaman ya los cabalistas, le llamamos el Ain, la nada. Sí. El otro día alguien me preguntaba, oye, ¿y Dios existe? Le digo, no, Dios no existe. Dios creó la existencia. Sí. Entonces, ¿pero cuál es el propósito de la creación?
Porque si nosotros no entendemos para qué fue creado todo esto, vamos a estar dando palos de ciego en todo el estudio de la Kabbalah, porque no vamos a entender cuál es el fondo de todo esto. Entonces, y entonces ahí viene todo el propósito. Nosotros siempre tenemos que preguntarnos, ¿estoy cumpliendo mi función para lo que fui creado? Sí. Entonces, nosotros fuimos creados con un solo propósito. En la Kabbalah aprendemos, cuando nos metemos ya a la Kabbalah profunda, que antes de la creación, antes de la creación de este universo, había una luz, el creador emitía una luz infinita, ¿sí? Llamada la Orluz, Or Ein Sof, y esa luz infinita, imaginémosla que estaba irradiando de manera infinita, pero el creador en su mente dijo, ok, de nada me sirve esta luz infinita si no hay alguien que la esté recibiendo, si no hay alguien que se esté beneficiando de ella. Y es por eso que el creador crea, por eso se le llama al creador, porque antes no se le llama al creador, sino porque no había nada creado. El creador crea una vasija espiritual, lo que se conoce el alma universal, la vasija, el deseo, porque ahí surge el concepto deseo, porque por eso nosotros somos un deseo, porque el creador crea una vasija cuyo único propósito por la que él lo crea es que esa vasija reciba toda su beneficencia, toda su luz. Sí, entonces el creador dijo que yo voy a crear algo, un recipiente que se beneficie de mi luz. Y es donde surge en su mente el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito de toda la creación? Que reciba la luz. Y así fuimos creados en la mente original antes de la creación del universo, de los universos físicos. Ese deseo es el que siempre debe prevalecer en nosotros. Y esa imagen de estar recibiendo la luz infinita todo el tiempo, esa es la que buscamos, volver a ese estado inicial de recepción de la luz. Y entonces es cuando se va a cumplir el propósito de la creación. Entonces, ¿cuál es el propósito del creador? Darnos toda su beneficencia, toda su abundancia, toda su luz. Y en cambio, nosotros con nuestro ego, en este ya mundo físico, estamos impidiendo que cumpla su propósito. Y entonces, por eso yo digo, el nivel de egoísmo más grande del ser humano es impedir que el creador cumpla su único propósito, que fue impartirnos toda su beneficencia. Entonces, no somos egoístas con las personas solamente. Estamos siendo egoístas con el creador porque no le estamos dando la oportunidad de que él cumpla su función de darnos toda su luz. Y ese es lo que debería de movernos para hacer nuestro trabajo espiritual. Y ya no se trata de ser egoísta con el otro, sino que yo con mis estados de egoísmo estoy impidiendo al creador que cumpla su función, porque el creador me quiere dar todo, pero yo estoy cerrado, yo estoy limitado, no estoy recibiendo su luz. ¿Sí? Entonces, con esta idea los voy a dejar, porque esto es fundamental para poder entender cualquier libro de Kabbalah, para poder entender qué está en la mente de un sabio, de una Torah misma, fíjense, para poder comprender y recibir la Torah, porque la Torah no la podemos recibir si yo no estoy metido en la conciencia de quien la creó. Entonces, cuando yo estoy leyendo un libro sagrado, yo estoy pensando, todo esto está hecho para que yo cumpla el propósito del Creador. Y entonces en este momento yo me convierto en una vasija deseosa de recibir esa luz. Solo sí
vamos a poder recibir y comprender la Cábala. Si yo no pierdo la razón, el propósito principal por el cual yo estoy estudiando Cábala, que es que el Creador cumpla su propósito. ¿Sí? Esa es la razón fundamental que me debe de mover. Y entonces dicen, cuando hacemos que el Creador cumpla su propósito, que recibamos su luz, en términos alegóricos, ¿verdad? Porque no podemos pensar que se alegra, pero dice, se alegra y entonces nos da más. Y eso es lo que sucede en el trabajo espiritual. En el trabajo espiritual vamos haciendo que el Creador, que acceda más luz a nuestra vida, vamos accediendo a más luz, entonces nos va dando más, porque se alegra. Dice, se alegra, entre comillas. El creador no tiene esos sentimientos humanos, ¿verdad? De alegría, ni de tristeza, ni de enojo, pero son maneras de decirlo. Pero nunca pierdan de vista esto, por favor. Ya en la siguiente clase voy a profundizar en este concepto. Vamos a volver a ver vamos a hablar del temor a Dios y del amor a Dios y todo ese tipo de cosas tan poderosas. Pero quédense con esta idea, porque para poder comprender cualquier libro sagrado, empezando por el Zohar, empezando por la Torá, que son los libros más poderosos de la Kabbalah, yo tengo que entender qué está queriendo decir ese libro, con qué conciencia está hecho. Y está hecho con esta conciencia de que yo cumpla este propósito del Creador. Cada letra sagrada, cada letra hebrea, no es más que una puerta a la luz del Creador. Y el Creador quiere que la recibamos. Sí. Entonces, bueno, con eso, con este concepto cierro la clase. ¿Cuál es el propósito de la creación? Y la pregunta que debemos hacernos, ¿estoy cumpliendo mi función para la que fui creado? ¿Realmente estoy cumpliendo la función? ¿O ando distraído, a lo mejor en otras cosas? ¿No? A lo mejor ando buscando otras cosas en la vida, que es lo más probable. Entonces, ese es el punto. Estoy cumpliendo yo mi función para la que fui creado. Imagínense, fuimos creados para algo divino, que es hacer que el Creador cumpla su función. ¿Cuál? Él quiere darnos toda su beneficencia, toda su luz. Este es el pensamiento original del Creador. Muy bien, pues hasta aquí llegamos en esta clase y la próxima clase vamos a profundizar más en este concepto porque es fundamental. Entonces, bueno, ese es mi objetivo, que su alma escuche el llamado de la luz y que entremos a la Kabbalah con esta conciencia. Y entonces verán cómo podemos empezar a darle mucha estructura o entender mucho más lo que estamos aprendiendo de Kabbalah. Porque si no, no sabemos ni para qué estamos estudiando. ¿Sí? Todos los libros sagrados, todos los grandes sabios, su concepto de propósito, ¿para qué? Ahí está. ¿Vale? Entonces, pues bienvenidos a esta gran aventura de transformación. Yo les aseguro que en 3 meses su vida será totalmente diferente si aquel que empiece a aplicar lo que aquí aprende. Que estoy seguro que con la luz de esta clase ya muchas cosas pueden estar moviéndose en su alma. Su alma está en este momento alegre, contenta, porque está por fin entrando a conocer el camino que vino a ser esta vida. ¿Sí? Este es el trabajo más importante que vinimos a hacer esta vida. Y todo en el mundo físico se empieza a arreglar mágicamente cuando empezamos a trabajar la espiritualidad. Empieza a suceder la magia de la vida. ¿Vale? Pues muy bien, pues no sé si tengan ¿qué lecturas recomienda? Pues la verdad es que hay muchísimos libros por ahí, no puedo recomendarte uno en particular. Obviamente, ya hablando de Kabbalah, pues ahí está el Zohar, está la Torá, hay muchos libros ya muy sagrados. Esos son los libros que podemos recomendar, pero hay mucha literatura. Pero la clave no es la literatura, sino es la conciencia con la que estemos ahora recibiendo esa luz. Podemos, como alguna vez mi maestro decía, podrás tener a Dios enfrente,
Pero si no lo sabes reconocer, de nada te va a servir. Sí, si no tienes la conciencia para ver a Dios, de nada te sirve que te lo presente. O sea, podemos estar presentes ante la Torá, ante el Zohar, pero si no tenemos la conciencia para ver ahí y reconocer a la divinidad ahí mismo, de nada nos sirve. Y la Kabbalah de eso se encarga, de que aprendamos a conocer a Dios, conocerlo, el Dat, que se conoce en la Kabbalah, el Dat, es el conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Cómo generar conciencia? Haciendo tu trabajo espiritual, estudiando, tomando clases, todo el tiempo, orando. En fin, son muchas herramientas en la Kabbalah. En la Kabbalah no hay recetas mágicas. También es algo importante, y con eso cierro. No porque me ponga yo a meditar en un nombre divino, ya voy a obtener lo que dice el nombre. La Kabbalah no maneja, no son como aspirinas que ya la tomo y ya, ¿no? Porque de pronto veo mucho en las redes que el nombre de Dios de la prosperidad. O sea, ¿tú crees que meditando en el nombre de Dios de la prosperidad vas a ser próspero? Si no logras la conciencia suficiente para adquirir esa luz que está ahí, no vas a recibir la luz que está en los nombres sagrados. Todo es conciencia y la conciencia es un trabajo constante de ir puliendo nuestros deseos hasta que vamos accediendo a la luz que se encuentra oculta en cada letra, en cada párrafo, en cada enseñanza hay una luz muy oculta. ¿Sí? Entonces la Kabbalah no es de recetas mágicas. ¿Sí? No es de que medito un nombre sagrado y ya va a cambiar mi vida, no. Cada quien en nivel de conciencia va a acceder a la luz que se encuentra ahí. ¿Sí? Entonces, todo eso es para comprender la Kabbalah, es para no irnos con caminos fáciles, porque sería engañarlos. La Kabbalah es un trabajo profundo, profundo, profundo. ¿Sí? Y en la medida que profundizamos, vamos recibiendo regalos. Quien no profundiza se queda en la superficie y ahí no va a recibir más. Entonces, mi trabajo es simplemente guiarlos como aquel que, ¿cómo se llama? La carta número 2 del tarot, el que alumbra, ponerle la luz y que ustedes vayan alumbrando sus partes, su parte oscura de la vida, darles sabiduría. Vale. Pues muy bien, pues los invito a que nos veamos la próxima semana para acá. Créame, su vida va a cambiar en 3 meses. Quien aplica la Kabbalah, su vida empieza a tener cambios radicales. Disculpe, maestro, la próxima clase. ¿Algún comentario, pregunta? La próxima clase. Muy bien. Pues ha sido un gusto volvernos a encontrar nuevamente. Espero cumplir mi misión con ustedes y que ustedes la cumplan también conmigo. Ha sido un placer volvernos a encontrar y también aprovecho, estamos próximos para los hombres, estamos por lanzar un curso impresionante los próximos días y también para las mujeres va a haber un curso especialmente solo para mujeres, pero bueno, esa ya es otra historia. Así que los invito a que se inscriban a este curso, créanme que vale la pena todo lo que va a pasar en su vida. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora, miércoles, a los que estén inscritos, ha sido un placer. Shalom, shalom para todos, excelente semana. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.